Esta es la clase 7 del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisema. Aquí tenemos el contenido del capítulo 8, Compendio de Condiciones. En la clase anterior, en la clase número 6, terminamos de estudiar el método de las relaciones condicionales y también estudiamos el método del origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales del Patana. Entonces, al finalizar la clase número 6, nosotros terminamos de estudiar los dos métodos de la condicionalidad, el método del origen condicionado, Paticca Samuppada, y el método de las 24 relaciones condicionales que está tratado en el séptimo libro de la Abhidhamma, en el Patana. En los capítulos anteriores, nosotros hemos estudiado las 4 realidades últimas de la conciencia, Cheta, los factores mentales, Chetasika, las propiedades materiales o la materia, Rupa, y el elemento incondicionado, el Nirvana. Y lo único que falta tratar es la realidad convencional o los conceptos. Entonces, el autor del Compendio de la Abhidhamma, el venerable Anuruddha, trata la realidad convencional o los conceptos en las secciones 29-32 del capítulo 8. Y nosotros podemos decir de que la Abhidhamma, el estudio de la Abhidhamma, finaliza en el capítulo 8 del compendio. El capítulo 9 es el compendio de la meditación, donde se explican los dos tipos de meditación enseñados por el Buda, la meditación de tranquilidad, samatha, bhavana, y la meditación de vipassana o introspección, vipassana, bhavana, en base al tratado monumental del venerable Buddhaghosa, el Visuddhimagga, el sendero de purificación. Entonces el capítulo 8 es el compendio de la meditación y nosotros podemos decir que el estudio de la Abhidhamma finaliza con el capítulo número 8. O sea, nosotros vamos a terminar ahora el estudio de la realidad convencional o los conceptos. Entonces aquí estamos en la sección número 29, análisis de concepto. Por favor, tener a mano la segunda edición del compendio de la Abhidhamma. Aquí los fenómenos materiales son simplemente el agregado de la materia, la conciencia y los factores mentales, que incluyen los 4 agregados inmateriales, y el nirvana son las 5 clases que son inmateriales. Ellos también se denominan mente nana. Entonces, esto lo va a explicar en la guía. Entonces, pero la materia que nosotros estudiamos en el capítulo 6 pertenece al agregado de la materia, y los otros 4 agregados de la sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, y el nirvana, ¿no? Son inmateriales y se denominan nana. Eso es lo que quiere decir. Y el resto son conceptos, los cuales son de 2 clases: el concepto como aquello que se hace conocer y el concepto como aquello que hace conocer. Entonces, hay 2 tipos muy generales de conceptos. Esta clasificación es la clasificación más general del término concepto en pali es pañati. Entonces, aquello que se hace conocer y aquello que hace conocer. Entonces, son 2 grandes grupos de conceptos, que en realidad el concepto que hace conocer es el concepto nombre, y el concepto que se hace conocer es el concepto significado, que vamos a ver en las láminas siguientes. Entonces, hasta este punto, Acharya Anuruddha ha expuesto todo aquello que concierne a las 4 realidades últimas, sus clasificaciones en varias categorías y su tratamiento de acuerdo con los principios de la condicionalidad. Sin embargo, aún no ha tratado los conceptos pañati. Si bien estos pertenecen a la denominada realidad convencional y no a la realidad última, ellos se incluyen en el Abhidhamma
en el tratado llamado Pugala Pañati. Por lo tanto, en la parte final del capítulo 8, él, el venerable Neruda, trata brevemente los conceptos. O sea, de que nosotros en el módulo introductorio, al comienzo de este curso, hablamos sobre los 7 libros de la Abhidhamma canónica y dijimos de que el Pugala Pañati es uno de esos 7 libros canónicos de la Abhidhamma. Y es en el Pugala Pañati donde nosotros tenemos una explicación en detalle de la realidad convencional o de los conceptos. Nosotros vamos a ver ahora una explicación muy abreviada o en resumen de los conceptos. Y ellos también se denominan mente nama. Entonces, está explicando el párrafo número 28, el verso número 29. Los 4 agregados inmateriales se denominan nama en el sentido de inclinarse, porque se inclinan hacia el objeto en el acto de cognición. Entonces nosotros tenemos los 4 agregados inmateriales que son la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Entonces se dice de que esos son los agregados o las realidades últimas que toman objeto. Entonces, tomar el objeto es como la acción de inclinarse hacia el objeto en el acto de cognición. Eso es lo que está explicando. Pero también se denominan nama en el sentido de hacer inclinar, namana, porque ellos hacen que otros se inclinen hacia ellos. En Nirvana se denomina nama solo en el sentido de hacer inclinar, porque el Nirvana hace que los estados irreprochables se inclinen hacia el objeto, el cual es una condición de predominancia de objeto. Entonces el Nirvana también se denomina nama, pero no en el sentido de inclinarse, porque el Nirvana es incondicionado, pero Nirvana se denomina nama porque hace que la conciencia, ciertas conciencias y ciertos factores mentales se inclinen y lo tomen a este como objeto. Entonces nosotros podemos ver cuáles son esas conciencias y factores mentales que toman al Nirvana como objeto. Por ejemplo, en el cuadro de los objetos en el capítulo 3, ustedes pueden ver esto. Entonces, Nirvana también se denomina nama, no en el sentido de el primer sentido de inclinarse, sino por hacer que otros se inclinen hacia este. Y el resto son conceptos. Entonces hay 2 clases de conceptos: concepto significado o concepto cosa, atapañati, y concepto nombre, nama pañati. Los primeros son los significados denotados por los conceptos. Los últimos son los nombres o designaciones que transmiten este o ese significado. Entonces, expliquemos un poco más esto en las siguientes láminas. Por ejemplo, la noción de animal doméstico cuadrúpedo, con pelos y con ciertas características físicas y comportamiento, es el concepto significado del término perro, mientras que la designación y la idea perro es el correspondiente concepto nombre. El concepto significado es el concepto de aquello que se hace conocer y el concepto nombre es el concepto de aquello que hace conocer. Entonces, el concepto de aquello que hace conocer, por ejemplo, si yo digo libro, ustedes, cuando yo digo libro, automáticamente comprenden a lo que me estoy refiriendo. Entonces, la voz, el sonido, libro, es lo que se denomina el concepto nombre, o también el concepto que hace conocer.
Entonces uno puede decir muchas palabras y por medio de esas palabras hace que otros que hablan el mismo idioma que uno conozcan lo que uno está diciendo. Vaso, casa, auto, gato, árbol, montaña, son todos estos conceptos nombres porque hacen conocer. Ahora, los referentes de estos conceptos nombres son lo que se llama concepto cosa o concepto significado, y eso también se denomina el concepto que se hace conocer. Por ejemplo, si yo digo libro, la voz libro el término libro es un concepto nombre, pero eso designado por libro, que es eso que tiene una cierta forma, que tiene páginas, que tiene letras, etc. Eso es lo que se denomina el concepto cosa o el concepto significado o también el concepto de que se hace conocer. Entonces, normalmente con los conceptos tenemos ese par, el concepto que hace conocer y el concepto que se hace conocer, o el concepto nombre y el concepto cosa. Entonces ustedes pueden practicar tomando distintos conceptos nombre, por ejemplo, y encontrando los conceptos cosas respectivos. Por ejemplo, casa es un concepto nombre y eso que el término casa se está refiriendo como una estructura, digamos, que puede ser de ladrillos o de bloques o de cemento con ventanas y puertas y techo, etc. Y con habitaciones adentro. Entonces eso es lo que se denomina el concepto cosa o el concepto significado y el concepto que se hace conocer. Entonces hay muchos tipos de conceptos nombre y de tipos de conceptos cosas. Nosotros se podría profundizar mucho más con relación a esto estudiando el Pogalapañati, el libro canónico de la Abhidhamma. También en el Visuddhimagga hay una explicación un poco más extensa de esto. Entonces esto es muy interesante, toda la explicación de los conceptos de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Y entonces ahora vamos a estudiar en la sección número 30 el primer tipo, que es el concepto como aquello que se hace conocer. Entonces, leamos primero el compendio y después vamos a ver las explicaciones en la guía explicativa. Entonces, ¿cómo? Hay términos tales como tierra, montaña y semejantes, designados así por el modo de configuración de los respectivos elementos. Entonces, eso es un grupo. Términos tales como casa, carro, carreta y semejantes, así designados por el modo de agrupación de los materiales. Ese es otro grupo. Términos tales como persona, individuo y semejantes, así designados debido a los 5 agregados. Términos tales como dirección, tiempo y semejantes, así designados de acuerdo con la revolución de la luna, etc. Términos tales como pozo, cueva y semejantes, así designados a causa del modo de la falta de contacto, etc. O sea que aquí son varios grupos que ahora lo vamos a ver en la explicación de estos. Términos tales como signo de casina y semejantes, así designados a causa de los respectivos elementos y el grado de desarrollo mental. Todas estas diferentes cosas, si bien no existen en un sentido último, son objetos de la conciencia como sombras
de las cosas últimas. Entonces, esta es una explicación un poco poética, muy bella del venerable Anuruddha, que dice de que los conceptos, si bien no existen como realidades últimas, son objetos de la conciencia como sombras de las realidades últimas. Así como el árbol, por ejemplo, proyecta una sombra, entonces el árbol se asemeja a la realidad última, y la sombra que proyecta el árbol es la realidad conceptual. Y esa sombra que proyecta el árbol es objeto de la conciencia. O sea, de que nosotros estudiamos un poco sobre esto en el capítulo número 4, cuando estudiamos sobre los procesos cognitivos de la puerta de la mente, y hablamos de los procesos consecutivos de la puerta de la mente y la conceptualización. Entonces ahora nosotros estamos aprendiendo un poco más sobre todo esto. Entonces, lo que nosotros hemos visto, de acuerdo con la enseñanza del Buda, son, digamos, conceptos, cosas, conceptos significados estos, que también se denominan aquellos conceptos aquello que se hace conocer, ¿no? Entonces, terminemos esto y veamos cada uno de estos grupos. Entonces, esto se denomina concepto porque se hace conocer. Entonces, el término en pali es pañapiyata, debido a que se hace conocer. Entonces, veamos ahora estos grupos. Entonces, el concepto como aquello que se hace conocer es lo mismo que el concepto significado ata pañati. Concepto significado o también concepto cosa. Aquí el autor enumera las diferentes clases de conceptos como significado. Entonces, el primer grupo se denomina en pali Santana Pañati. Veamos esto. Tierra, montaña, etc. se denominan en pali Santana Pañati, conceptos de forma, debido a que ellos corresponden a la forma o configuración de las cosas. Así, piedra, por ejemplo, sería un ejemplo también de Santana Pañati. Santana significa algo así como forma o configuración. El Santana Pañati podría traducirse también como conceptos de configuración. Entonces, en la naturaleza nosotros tenemos este tipo de cosas como la tierra, la montaña, las piedras, etc. Entonces, este es un tipo de concepto. Y ahora tenemos otro grupo que es casa, carro, carreta, etc. Se denominan samuja pañati, conceptos colectivos o agregativos. Samuja significa que se agrupa, debido a que corresponden a una colección o agrupación de cosas. Entonces, podemos agregar muchos tipos a este grupo, como libro, auto. O sea, ahora que nosotros vivimos en este mundo moderno, industrializado, todas las cosas que los seres humanos fabrican, digamos, mediante combinación de materiales y elementos, por ejemplo, tejidos, innumerables cosas que los humanos creamos, fabricamos, entonces eso se denomina conceptos colectivos. Entonces, el concepto colectivo o de agrupamiento significa que, no sé, uno pone, digamos, ladrillos o pone partes y hace un auto, o pone ladrillos y hace una casa. Entonces esos son conceptos, porque si uno
toma las partes constituyentes de, por ejemplo, de una casa o de un carro. Entonces uno no tiene esa idea, por ejemplo, de casa o de carro, ¿no? O sea, hay símiles también en el Tipitaka con relación a esto, incluso en el gran discurso de los fundamentos de la atención. Por ejemplo, una vaca, ¿no? Después de que está muerta ya no es una vaca, sino es una res, y después que se le quitan todas las partes, entonces son distintos cortes. Entonces nosotros podemos ver que estos tipos de conceptos, en realidad, bueno, el caso de una vaca ya entra parte de otro grupo, pero es una agregación o un agrupamiento de materiales o componentes. Y después tenemos este, oeste, etc., se denominan disapañati, conceptos de lugar, debido a que corresponden a una localidad o dirección. Entonces, disa significa normalmente los puntos cardinales. Entonces, ahí se explicó de que eso existe debido a la ubicación, o sea, eso es una convención. El este está hacia un lugar, el oeste está hacia otro lugar, el norte está hacia otro lugar, el sur está hacia otro lugar, ¿no? Entonces, también los puntos cardinales o espaciales son conceptos, cosa o significado de acuerdo con las enseñanzas de Buda. Y mañana, mediodía, semana, mes, podemos, etc., se denominan kala pañati, conceptos temporales, debido a que ellos corresponden a los periodos o unidades de tiempo. O sea, mes, día, hora, minuto, segundo, son construcciones conceptuales también. De hecho, si nosotros aceptamos convenciones con relación a lo que es un día, a lo que es un mes, a lo que es una hora, pero esas son realidades convencionales. O sea, nosotros hemos dicho, cuando hemos estudiado el compendio de la Abhidhamma, de que tanto el tiempo como el espacio son conceptos. En el Samgiti Sutta del Digha Nikaya hay una sección donde se habla de los 3 periodos de tiempo: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y ahí el comentario explica de que en realidad el tiempo es una realidad convencional que existe a partir de los dhammas. O sea, si están interesados en leer un poco más sobre esto y la explicación del comentario, por favor hacérnoslo saber. Y después tenemos pozo, cueva, etc. Se denominan akasa pañati, conceptos espaciales, debido a que corresponden a regiones del espacio carentes de materia perceptible. Entonces, donde no existe, digamos, materia, como por ejemplo en un pozo, en una cueva, no sé, un hoyo en la pared o en la tierra, entonces eso se denomina akasa pañati. Y después tenemos los signos de casina, o sea, los discos, se denominan nimitta pañati, conceptos signos, debido a que corresponden a los signos mentales adquiridos por medio del desarrollo meditativo. En el capítulo 9 vamos a estudiar un poco más acerca de estos discos denominados casina y un poco sobre la meditación en los discos. O sea que son visualizaciones de discos que uno ha preparado o discos que uno puede encontrar en la naturaleza, y uno visualiza. Entonces, esa visualización del disco es también un concepto que se denomina nimitta pañati. O sea, de que estas son algunas
categorías de los conceptos nombres, conceptos significados. Por supuesto que esto se puede expandir bastante más recurriendo al Pugala Pañati y al Visuddhimagga. Entonces, ese es el concepto cosa o el concepto significado o el concepto que se hace conocer. Entonces ahora veamos la siguiente sección. Estamos ahora en la sección número 31, que es el concepto como aquello que hace conocer. Entonces ahora vamos a ver el concepto nombre, ¿no? Entonces el concepto como aquello que hace conocer se describe como nombre, denominación, etc. Si ustedes ven en el primer libro de la Abhidhamma y también en el comentario, o sea, hay muchos sinónimos que se utilizan para referirse a esto. Es de 6 clases: concepto real, concepto irreal por medio de lo real, concepto real por medio de lo irreal, concepto real por medio de lo real y concepto irreal por medio de lo irreal. Aquí nosotros tenemos estas seis clases que vamos a explicar en la guía. Continuemos leyendo. Así, cuando hace conocer aquello que realmente existe en un sentido último, como materia, sensación, etc., se denomina un concepto real. Cuando hace conocer aquello que realmente no existe en un sentido último, como tierra, montaña, se denomina concepto irreal. Entonces, cuando nosotros tenemos las realidades últimas, por ejemplo, como la sensación, Vedana. Entonces, Vedana o sensación es un concepto nombre. Pero el referente de Vedana es una realidad última. Entonces, por eso se denomina concepto real. Lo mismo con relación a la materia. Por ejemplo, tomemos cualquier propiedad material, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad del ojo. Estudiamos en el capítulo 6. Se denomina Chakku Pasada. Entonces, la sensibilidad del ojo es un concepto nombre. El referente, eso que ese concepto nombre está significando o se está refiriendo, es una realidad última. Entonces, como eso es una realidad última, eso es un concepto real. Cuando hace conocer aquello que realmente no existe, en un sentido último, por ejemplo, tierra, montaña, etc., se denomina concepto irreal. Libro, por ejemplo, es un concepto nombre. El referente del libro sigue siendo un concepto cosa. Es un concepto cosa. Entonces, por eso es un concepto irreal. O sea que la mayoría de los conceptos que los seres humanos utilizamos pertenecen a esta categoría o a alguna de las otras que se explican. Son 6 en total. El resto se debe entender por medio de las combinaciones respectivas Por ejemplo, poseedor de las 6 clases de conocimiento directo, voz de mujer, conciencia del ojo e hijo del rey. En realidad estos son compuestos en la lengua pali, entonces que permiten conocer las otras clases, las otras 4 clases que explicamos. Entonces, veamos ahora la guía. El concepto como aquello que hace conocer es lo mismo que el concepto nombre, Namapañati. Nuevamente el autor da una enumeración de las clases. Entonces, aquí explica cada una de estas. Entonces, el concepto real, por ejemplo, ya lo hemos explicado,
materia o sensación o conciencia. Podemos tomar distintas propiedades materiales o distintos factores mentales, o incluso podemos tomar, si nosotros vamos al capítulo número 7, nosotros estudiamos el compendio de categorías y nosotros vimos de que las realidades últimas se pueden designar de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros vimos los contaminantes, nosotros vimos las ataduras, nosotros vimos los impedimentos, nosotros vimos las disposiciones latentes. Entonces, todos esos son conceptos reales, porque se están refiriendo a las realidades últimas. Entonces, esto es muy importante, sobre todo cuando nosotros estudiamos y leemos los discursos. Porque cuando nosotros leemos los discursos vamos a poder identificar si los conceptos, nombres que el Buda utiliza se están refiriendo a realidades últimas o se están refiriendo a otros conceptos. O en el caso de que hay una contraparte que es el concepto significado. Y tenemos el concepto irreal, que también explicamos, tierra, montaña, etc. O sea que podemos encontrar muchos ejemplos. No son realidades últimas, sino realidades convencionales que se establecen como conceptos por medio de la construcción mental. No obstante que estos conceptos están basados en realidades últimas, los significados que transmiten no son realidades últimas debido a que ellos no corresponden con las cosas que existen de acuerdo con su naturaleza intrínseca, sabhava. Entonces, está muy bien aquí explicado que, por ejemplo, tierra, montaña, libro, casa, piedra, auto, se están refiriendo a conceptos, cosas que nosotros vimos en la sección anterior y que en realidad si uno toma esas cosas y separa, entonces ese concepto deja de existir. O sea, por lo tanto son realidades convencionales que existen de acuerdo a un acuerdo entre la gente. El resto se debe entender por medio de las combinaciones respectivas. Aquí, poseedor de las 6 clases de conocimiento directo, es un concepto irreal por medio de lo real, dado que los conocimientos directos son realidades últimas, pero el poseedor es una construcción mental. O sea que, entonces, estos son compuestos en la lengua Pali. Entonces, en este caso, los conocimientos directos nosotros explicamos que corresponde a la quinta llana, es una modalidad de la quinta llana de la materia sutil. Entonces, eso es de la materia sutil, eso es una realidad última. Pero poseedor, en realidad, es una construcción mental. Voz de mujer es un concepto real por medio de lo irreal, dado que el sonido de la voz existe en un sentido último, pero no la mujer. O sea, la mujer es en realidad 5 agregados. Entonces, pero sonido nosotros vimos en el capítulo 6 que el sonido es uno de los objetos, una de las propiedades materiales, ¿no? Entonces, conciencia del ojo es un concepto real por medio de lo real, dado que tanto la sensibilidad del ojo como la conciencia dependiente de aquella existen en un sentido último. Y hijo del rey es un concepto irreal por medio de lo irreal, dado que ni el rey ni el hijo existen en un sentido último. Entonces son las 6 clases de concepto nombre o concepto que hace conocer. Y aquí nosotros tenemos ya el final del capítulo, la sección número 32, el resumen.
el concepto, que es el objeto del proceso cognitivo de la puerta de la mente, que surge inmediatamente después del proceso cognitivo de la conciencia del oído, que ocurre después del sonido del lenguaje y que a continuación del cual se comprenden los significados, puede entenderse como formado por las condiciones, las convenciones del mundo. En realidad este párrafo tiene bastante para explicar. Nosotros hemos visto parte de esto en el capítulo 4 cuando vimos los procesos consecutivos. Aquí específicamente está hablando del concepto que surge después del proceso cognitivo de la conciencia del oído, que ocurre después de escuchar el sonido del lenguaje. Entonces, el sonido es una realidad última, pero después uno construye, digamos, esas realidades últimas de las sílabas de una palabra, digamos, en un concepto, ¿no? Y a continuación del cual se comprenden los significados. Entonces este concepto se debe entender que está formado por las condiciones del mundo. Entonces, esto es el fin del capítulo número 8 del compendio de la Abhidhamma, y podríamos decir que es el fin del estudio de la Abhidhamma per se, porque como dijimos, a partir del capítulo 9, el capítulo 9 es dedicado a la práctica de meditación. Entonces con esto damos por finalizada la clase número 7 del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma. El material para esta clase es la segunda edición del capítulo 8 del compendio.